me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. Regresando para comenzar con nuestro estudio titulado Estatutos de Dios. Bien, sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro amado pastor Eladio Ramos. Buenas noches, Eladio Ramos. ¿Cómo se encuentra en esta noche? Amén, Pastor Carlos, bendecido. Sí, estoy muy bien, sí. Bendecido con toda bendición y gracias por esta oportunidad, por estos micrófonos y estas cámaras, que aquí estamos viendo gente de todas partes. Me alegro de ver a Ana Rubenia y ella está transmitiendo simultáneamente a ese canal de Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Nos alegramos de que está aquí con nosotros y para mí es un privilegio enorme. El tema de esta noche es un tema tremendo, así que yo les invito a que se mantengan en sintonía y aquí estaremos, si Dios lo permite, para continuar con esto. Gracias, pastor. Saludos a mi hermana Ana Rubenia y Pipo de allá de Houston, Texas. Ella es la que está transmitiendo simultáneamente con la página Mujeres Conforme al Corazón de Dios. Un abrazo, mi hermana Ana, para ti, para Pipo. Bienvenida mi hermana Telma Castañeda y Orlando Castañeda, que están conectados ahí desde Orlando. Amparo Blanco también desde el sur de la Florida. Y mi hermana Amparo Vera es la madre de nuestro pastor Héctor Barragán, conectada desde Bogotá, Colombia. Un abrazo para usted y felicitaciones para usted y su familia. Bueno, en esta noche, como hemos anunciado, el estudio lleva por título Estatutos de Dios. Eso suena como hebreo, como Pentateuco, pero no solamente es eso. Vamos a ver la expansión, la totalidad de esta palabra. Va a ser un estudio muy interesante y va a ser un estudio que también desde ya anunciamos que no se terminará hoy, tendrá una segunda parte. Así que, como siempre, pastor Eladio Ramos, denos una introducción a este estudio que en esta noche lleva por título Estatutos de Dios. Adelante. Amén. Lo primero que queremos dejar claro es que cuando la gente oye estatutos, inmediatamente piensa en la ley de Moisés. Pero hoy, cuando compartamos los versos, usted va a ver en el primer verso que vamos a compartir, que Dios utilizó esa palabra, estatutos, con Abraham. Y Abraham estuvo 434 años antes de Moisés. Así que cuando usted oiga estatutos, no piense en la ley de Moisés, porque no lo es. Ok, quiero dejar eso claro. Estatuto, para dar una definición breve de lo que es estatuto, es un reglamento, es una ordenanza o un conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una corporación. Cuando hablamos acá del ámbito, ¿verdad? El ámbito económico, corporación o una asociación. Ejemplo, el estatuto de los trabajadores. Los trabajadores tienen unos estatutos que tienen que seguir, ¿verdad? Y los estatutos de una sociedad. Una sociedad tiene muchos estatutos que se siguen y parte de todo eso es parte de, no es una etiqueta, pero sí es una dignidad, porque los estatutos traen dignidad. Por ejemplo, el estatuto del matrimonio trae dignidad a la sociedad, ¿verdad? Y vamos a ver muchos ejemplos así. También puede ser cualquier ordenamiento eficaz para obligar, oiga bien, como un contrato o un testamento. Un estatuto puede ser también una ley aprobada por un parlamento. Esas leyes que aprueban, que están, esos son estatutos de ley, ¿ok? Pero en la palabra del Señor
Dios no utilizó estatutos y los circunscribió solamente a la ley de Moisés, sino que antes de la ley y después de la ley también lo siguió haciendo. Y hoy vamos a ver cómo ese estatuto, esos estatutos continúan saliendo porque son importantes para nuestra vida. Usted va a ver que si a usted no le ponen estatutos, es como tener un soldado en el campo de batalla y no darle instrucciones. Si no se le da instrucciones, no tiene estatutos, no va a saber qué hacer. Por lo tanto, los estatutos son necesarios. No se sienta mal con los estatutos. Hay estatutos en el trabajo, hay estatutos en las oficinas gubernamentales, en el tráfico, en todos lados. Hay veces que usted ve un letrero que dice, no puede parquearse aquí, conforme al estatuto número 134.68. Lo tiene, ¿por qué? Porque es la forma en que nos mantienen caminando como es debido, ¿verdad? Caminando. Ahora, el estatuto antiguo de la ley, ese estaba expresado allá en unas tablas y estaba expresado en ordenanzas y cosas. Los estatutos de ahora, usted va a ver, no están expresados en ninguna tabla. Los estatutos de ahora están dentro de ti y vamos a hablar bastante de eso para que tú veas que tú no puedes vivir sin ellos. Así que arrancamos por ahí, pastor. Tremendo, muy buena introducción. Los estatutos de Dios. Vamos a comenzar. Me llamó la atención este verso, Génesis capítulo 26, verso 1 al 5. Ahora, usted tiene que ser un docto, un escriba docto, no sea un escriba indocto. ¿Qué significa indocto? Un escriba ignorante, ¿verdad? Un escriba docto es un escriba inteligente, sabio, que conoce la palabra, sabe sacar de la palabra, del buen tesoro, lo viejo y lo nuevo, sabe dividir, examinar, juzgar las cosas. Mire cómo dice Génesis capítulo 26, 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Esto es a Isaac, que Dios le está hablando a Isaac. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Dios le está hablando a Isaac y le está hablando de un juramento que le hizo a su padre Abraham años atrás. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas las naciones serán benditas en tu simiente. Esa simiente es Cristo. Ahí estamos incluidos nosotros, las naciones. Estamos bendecidos por la simiente de Jesucristo. Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz, oiga, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Escuche bien. Dice Dios a Isaac que Abraham oyó su voz, guardó su precepto, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. La pregunta es, ¿había llegado la ley de Moisés para este tiempo? No había llegado. Lo que había llegado era la promesa que fue hecha a Abraham. Recuerda que la promesa fue hecha a Abraham 430 años. ¿Así fue, pastor? 430 sí. Años antes de que la ley viniera. Entonces Dios le está diciendo al hijo de Abraham, Isaac, tu padre Abraham oyó mis preceptos, oyó mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí no tiene nada que ver con la ley, mi hermano. Quiere decir que ahí es la primera evidencia que el término estatutos está hablando del corazón de Dios, del sentir de Dios, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Se le llama estatutos, preceptos, leyes
que no tiene nada que ver con las leyes que se le dio al pueblo de Israel. Qué tremenda verdad esta, Pastor Eladio. Es así, y fíjese, es bien importante, por eso hay que ir siempre a la escena del crimen para coger los detalles claramente, porque si usted agarra y oye la palabra estatuto, eso es la ley. No, señor, esa no es la ley. Y entonces usted necesita estudiar con cuidado, como lo estamos haciendo en esta noche, para que usted vea que estatutos, a mí me encanta porque ahí, pastor, menciona preceptos, mandamientos, leyes y estatutos. ¿Por qué lo menciona así? Porque no son lo mismo. Los estatutos, déjeme meterme un poquito en esto. Los estatutos son unos detalles importantes que el hombre y la mujer de Dios conocen de Dios. Para tú conocer los estatutos de Dios, tú tienes que conocer a Dios. Si tú no lo conoces a Él, no vas a conocer sus estatutos. En la palabra tú miras el carácter de Dios y tú entiendes por el carácter de Dios las cosas que a Él le gustan y las cosas que a Él no le gustan. Por ejemplo, te voy a decir un par de cositas que a Dios no le gustan. Mira, Él aborrece la incredulidad. Cuando tú no crees, Él considera eso una tentación. Porque mira, los padres allá en el desierto no creyeron a las obras, aunque vieron todas las cosas que Dios hizo. ¿Y sabes lo que Él dice? Allí lo que ellos hicieron fue que me tentaron, vieron mis obras y no creyeron en mí. Ese es uno de los preceptos importantes. Tú debes de creer en Dios. Por eso Hebreos 11 dice que el que se acerca al Señor tiene que creer en Él, creer que Él es. Tiene que creerlo por los poros. Si no lo crees así, entonces te le estás acercando con una falsedad, que Él te está mirando y te está diciendo, ahí viene a pedirme, ahí viene a glorificarme, pero no cree en mí. La incredulidad a Dios no le gusta. Y otra cosita que a Dios no le gusta, la idolatría. A Dios no, odia la idolatría. Y sabes una cosa, que la avaricia, que es ese deseo de adquirir y de tener, eso, la avaricia dice que es idolatría también, fíjate. Así que en los estatutos de Dios, aquí tuviste mucho antes de la ley. Miren, Éxodo 15 dice que Dios clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron porque las aguas se habían puesto bien amargas. Y entonces dice, allí, después con el agua dulcecita, les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos. Fíjate, la ley estaba presente ya, porque ya Moisés estaba en el asunto, pero mira, él dice, yo quiero que tú obedezcas a mis preceptos, quiero que tú obedezcas a mis estatutos. Y ellos, pues a ellos se les requirió que guardaran la ley. La ley, déjame explicarte algo de la ley. La ley no era un estatuto, ¿por qué? Porque la ley lo que te decía era, si tú haces esto, te viene aquello. ¿Sí o no? Si tú maldices a tu hermano, a tu padre, muere irremisiblemente. El que robe y haga esto, le pasa esto. La ley lo que tenía era una lista de castigos ya preprogramados para los transgresores. Por eso cuando Pablo habla de la ley, Pablo te dice que la ley no fue dada para el justo, porque el justo no necesita ley, no está violando nada. La ley se hizo para el transgresor. ¿Qué es ley? Ley es castigo, ley es retribución, fíjate. Pero en los estatutos no, eso es algo muy diferente. Cuando tú conoces los estatutos de Dios, oh, qué lindo, porque ahí tú empiezas a sentirte en libertad dentro de los estatutos. Y continúa aquí diciendo, si oyerais atentamente su voz, si hicieres lo recto delante de sus ojos, si diereis oído a los mandamientos y guardares todos sus estatutos, las cosas que a Él le gustan, eso son estatutos. Dice, entonces,
ninguna enfermedad de la que le mandé a los egipcios te voy a mandar a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Óyete esto, ahí hay un estatuto y ahí hay una ley. Guarda mis estatutos. Si los guardas, entonces la ley no te va a caer encima y las enfermedades que le mandé a los egipcios no te las voy a mandar a ti. Le dijo al pueblo de Israel, fíjate. Le dio un estatuto y también le dijo, por si acaso, no me vayas a fallar. A veces hay personas que, no sé, fallar en un estatuto para ellos es muy fácil. Son cosas que no, pues fallé. No, hermano, no se sienta bien cuando usted le falla a los estatutos. Cuando usted hace algo que está incorrecto, siéntase mal, arrepiéntase de eso que hizo, dé un frenazo y pare ahí y no vuelva a hacer eso. Eso es obedecer los estatutos. Amén, pastor. Tremendo. Fíjense, me gustó una aseveración que hizo pastor. Estatutos no es lo mismo que la ley. Estatutos no es lo mismo que la ley, porque la ley fue dada para el impío, para el transgresor, para el parricida, para el pecador. Pero los estatutos es para los hijos. Aleluya. El estatuto de Dios es conocer cómo piensa Dios, conocer el corazón de Dios. Mire, yo vengo de una forma de pensamiento donde ustedes que conocen mi testimonio, donde despreciamos la Escritura. Echamos a un lado el Viejo Testamento, porque eso ya dejó de ser. Y es verdad, el Viejo Pacto dejó de ser, pero en la Escritura no solo está la ley. En la Escritura hay salmos. Mira, Pablo dijo a los Efesios, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Entonces, si usted va a descartar el Antiguo Testamento, pues tiene que descartar los salmos también. Entonces está errando al blanco. De esa manera es que nos llenamos del Espíritu, cantando con salmos en nuestros corazones, le dijo Pablo a los colosenses. Entonces, dentro del Antiguo Testamento hay los estatutos. Y me gusta porque más adelante vamos a escuchar un David hablando acerca de los estatutos, cómo él eran delicia, era paladar a su corazón, porque está hablando de la palabra de Dios, del corazón de Dios, de la voluntad, de la mente de Dios. No lo rechace. Yo te lo digo, te exhorto en el nombre de Jesucristo, a aquellos hermanos que vienen de la gracia, como nosotros, de esa hipergracia. No rechace esto. Mire, cuando usted se levanta desanimado, y usted se levanta entristecido, y usted se pone a leer esos salmos, y usted lee un capítulo, lee 2, lee 3, usted va a sentir el gozo del Señor. Va a sentir, mire, como que el Espíritu Santo va a identificar esa parte triste de su corazón, y al mismo tiempo le va a dar ánimo. Porque eso es lo que hacen los estatutos. Te identifica y después te anima a seguir adelante porque tú conoces la mente de Dios. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 4, verso 1 al 2. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo te ordeno. La pregunta es, ¿ha cambiado Dios? No, Dios sigue siendo el mismo. ¿Cambió la ley? Sí, ya no es la ley del pacto, del viejo pacto, ahora es la ley del nuevo pacto. Y esa ley del nuevo pacto tiene la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley del amor. Todo eso, si hoy nosotros abandonamos la palabra, si hoy nosotros no recibimos y rechazamos la palabra de Dios, nos va a pasar lo mismo que Él le dijo al pueblo si rechazaban la ley. Todo lo que Dios le dijo a Israel, si ustedes rechazan mi palabra, van a sufrir consecuencias. Pues lo mismo Dios nos dice hoy, si rechazamos sus estatutos, si rechazamos sus consejos, sus amoríos, su celo, su amor, su fidelidad, vamos a sufrir consecuencias también. Ellos en el desierto y nosotros hoy aquí en nuestra nación.
Los estatutos, hermano, no dejó de ser. Cuando la Biblia dice, cuando Jesucristo dijo, consumado es, los estatutos no dejaron de ser. Esa palabra de Dios sigue siendo real hoy. Lo que allí se consumó fue las leyes que estaban en contra de nosotros. Todo lo que estaba en contra de nosotros, que nos condenaba, que nos acusaba, las leyes expresadas en ordenanzas, las prácticas y ceremonias, fiestas judías, todo eso se cumplió en Cristo. Cuando Cristo dijo consumado es, Él era el agua, Él es el pan de vida, Él es el Cordero de Dios, Él es el tabernáculo, Él es la circuncisión, Él es el sacerdote. Todo se cumple en Él. Pero sus estatutos siguen en pie, mi hermano, porque ahora están en nosotros. Y tenemos que tener esta mentalidad. Pastor, háblenos un poco de cómo David hablaba de estas ordenanzas, de estos estatutos. Porque esta parte me encanta, esta segunda parte de David. Amén. En el salmista David, que la palabra dice que él era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Okay? David no estaba tan aferrado a las tablas de la ley, aunque él vivió en un tiempo donde ya pues los reyes y los profetas, pero mira, él tenía una devoción interna, y esa devoción interna lo que le hacía por dentro era que le hacía desear conocer los estatutos de Dios. Santo. Por eso aquí, mira, cuando leemos, bendito esto Dios. es bien lindo porque él deseaba una relación estrecha con Dios. Y mire que David cometió errores, y mire que él hizo esto, hizo aquello. Pero mira como dice en el Salmo 119, verso 12, dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. En el 119, 100 versos más adelante, cuando usted no tenga nada que hacer, póngase a leer el Salmo 119. Te va a entretener muchísimo. Dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Ese deseo que él tenía interno, oye, interno, conocer los estatutos de Dios, mostrarle al Señor por medio de cumplir sus estatutos, su amor. ¿Tú quieres mostrarle al Señor amor? ¿Tú le quieres mostrar un amor sincero, un amor profundo? Métete en cumplir sus estatutos. Haz las cosas que a él le gustan y tú vas a ver como, mira, igual que David, tú vas a estar conforme al corazón de Dios y te vas a sentir contento. Mira otro, en este salmo, el Salmo 89, en el verso 30, dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Oye lo que Dios hace. Castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Cuáles son las rebeliones? Rebeliones son cuando tú rehusas cumplir sus estatutos. Cuando tú no cumples un estatuto, él considera eso una rebelión. Ahora, cuando tú cometes una iniquidad, él entonces eso lo considera fallarle a las leyes de Dios, ¿verdad? No a la ley de Moisés. Sácate eso de la cabeza. Y el verso 33 dice, y aunque estas cosas pasen, no quitaré de ellos mi misericordia. Si por casualidad tú fallas en los estatutos de Dios, Dios no va a quitar la misericordia de él de ti. Pero obviamente no vas a disfrutar de esa comunicación directa. A David una vez se le fue esa comunicación. Oye, y dijo, no quites de mí tu espíritu, dijo. Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú violas los estatutos, ¿sabes lo que pasa? Se te va el gozo. ¿Por qué se va el gozo? Es la pregunta. Porque el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, que somos el templo, se contrista. Por eso el apóstol Pablo a los tesalonicenses le dijo, miren, no contristen el Espíritu Santo con el cual estáis sellados. Allá en Efesios 4:30 también lo repitió. Dijo, no lo hagan. ¿Por qué? ¿Cuándo es que el Espíritu se contrista? Cuando tú rehusas y te rebelas contra los estatutos de Dios. No hagas eso. Haz como David y busca la paz de Dios interna en ti y cumple
los estatutos de Dios. Me acabo de acordar cuando Dios me sacó de la idolatría, cuando Dios me sacó de esa vida de idólatra. Yo pasé, pastor, por un tiempo de desierto. Yo pasé por una depresión grande, profunda. Y pasé por varias etapas. Llegué un momento a pensar de que Dios no existía. Después un día me quebrantó el Señor y me tocó mi corazón y me humillé delante de Él y comenzó un proceso nuevo, fresco de Dios en mi vida, en mi experiencia personal, donde Él me enseñó a buscarle. Como si fuera un niño, me enseñó a orar y todo eso. Y me gustó, dentro de ese aprendizaje, dentro de ese principio, los Salmos fue un libro que me consoló mucho. Y este verso que les quiero leer fue de mucha bendición para mi esposa y para mí en ese tiempo de aprendizaje. Hablando de los estatutos, dice Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y yo había sido humillado, Dios me humilló. Yo tuve que entender. Mira cómo dice el verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La disciplina de Dios me enseñó a amar sus estatutos, a amar su palabra. Mira, hermano, yo tenía tanto prejuicio en mi mente que si venía de Juan, esa escritura, o venía de Santiago, inmediatamente, automáticamente yo lo rechazaba en mi mente. Y yo recuerdo, pastor, que en los momentos donde yo estaba en oración con el Señor, en ese tiempo íntimo donde comencé a cultivar esa relación con el Espíritu Santo me traía versos de Santiago. Y yo en mi mente decía, pero es que eso no es de Pablo. Y el Espíritu era machacándome, rompiendo barreras en mi mente. Y comencé a entender que el Espíritu, que esa es la palabra de Dios. Son los estatutos de Dios. El corazón de Dios. Y entonces comencé a amarlas de tapa a tapa. Naturalmente hay que saber qué es lo que es viejo pacto y qué es lo que es nuevo pacto, qué es lo que te aplica y qué es lo que no te aplica. Pero para poder saber tienes que leerlo. Tienes que leerlo, tienes que meterte en eso y poder examinarlo y estudiarlo para encontrar la verdad y encontrar a Cristo en todo eso. Ha sido una experiencia, pastor, desde ese momento y no ha terminado. Así ha sido el Señor conmigo. Y este tema de los estatutos lo aprecio tanto en mi corazón porque por muchos años lo desprecié. Por muchos años rechacé los estatutos, rechacé la escritura. Pero hoy me lo disfruto como si fuera miel en mi boca y lo anhelo cada día poder leerlo para que llene mi corazón. Es tremendo eso. Se te ve por encima que te cayeron esos versos como miel. Sí. Mire, hay la palabra estatutos solamente en el Salmo 119, para los que les gustan las estadísticas, aparece 22 veces. Imagínate, wow. Qué importante en un discurso tan largo como ese que dio David, porque son un discurso. Usted sabe que cuando usted lee el Salmo 117, el 117 o el 114, lo que tiene son 2 versos, creo. Pero cuando usted entra en el 119, eso es mucho. Le quiero recomendar que pida el tema Estatutos de Dios. ¿Lo ve por ahí? El tema Estatutos de Dios. Esto es un tema que a mí me edificó muchísimo y quiero también tomar la oportunidad, pastor, para saludar a personas lindas que veo por ahí. Veo a Plácido Reyes, a Javier Parra Jr., a Margarita Ramos, que me parece que la conozco, también a Luis Fernández Castillo. Oiga, qué lindo. La gente está escuchando la palabra. Mira, si hay un consejo que yo puedo darte en esta noche es: aprende a amar los estatutos de Dios. Los estatutos, mira, apréndete estatutos de esta forma. Estatutos son las cositas que a él le gustan.
para hacértelo sencillo, Oye. las cositas que a él le gustan. Esos son los estatutos. Ahí no hay ley, que si haces esto te va a pasar aquello. No. Estatutos son la forma en que tú te pones romántico con Dios. La forma en que tú le hablas de amor al Señor. Por eso era que, mira, el salmista decía ya en el Salmo 119, que ya te lo leí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Oye, qué lindo. Enséñame tus estatutos, decía. ¿Por qué? Porque a medida él te va enseñando sus estatutos, tú comienzas a complacerlo. Usted ha visto a veces que para usted complacer a una persona, por ejemplo, alguien te visita en tu casa, y yo sé, cuando a mí me visitan ciertas personas, que a fulano le gusta el café con 2 azúcares y con crema. Sin embargo, a veces me visita a fulana el café es negro con 2 azúcares, pero no le pongo crema. Ya los aprendí. Entonces son como unos estatutos que yo aprendí de ellos, y ahora yo sé cómo complacerlos. Pues tú complaces a Dios cuando tú conoces sus estatutos, cuando tú pones atención a las cosas que a Él le gustan. Y eso te ayuda a agradarlo mejor. Pastor, vamos a entrar ahora una parte de los estatutos en el nuevo pacto para empezar y hablar un poquito de eso. ¿Qué le parece? Bueno, quería tocar una cosita más aquí en Salmo 119, porque es que, como mencionó el pastor, yo me uno a esa exhortación. Léase con una taza de café, Salmo 119. Léase, disfrútelo. Mire cómo dice Salmo 119, 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mire, yo leía antes eso y decía, ¿qué mandamiento? Ni mandamiento. Yo estoy en el nuevo pacto. Pero cuando la palabra dice mandamiento, no se refiere siempre a los 10 mandamientos. No se refiere siempre al decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí. Los mandamientos es la palabra de Dios, lo que Dios dice, las ordenanzas de Dios, el corazón de Dios. Mira cómo dice el Salmo 119, 171. Mira cómo dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Mire, ¿qué son los estatutos de Dios? El proceder de Dios, lo moral de Dios, lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Su palabra, su corazón en nosotros, sus estatutos son sus principios. Usted es una persona de principios, que no importa dónde se encuentre, en medio de qué grupo de amigos se encuentre, usted mantiene esos principios que le enseñó su papá y su mamá y su abuelita, y que le enseñaron el Señor. Usted mantiene esos principios. Eso es lo que define una persona. Dice, mire, fulano es un hombre de principios. Fulana es una mujer de principios. No se deje influenciar por este siglo. Pues los estatutos son los principios de Dios, el corazón, lo moral de Dios. Cuando usted conoce eso, usted se enamora de Dios. Cuando usted conoce los estatutos de Dios, usted va a conocer el carácter de Dios. Aquí es donde hay muchos que naufragan y tratan de conocer el carácter de Dios en el nuevo pacto. ¿Sabes algo? No lo vas a conocer. En el nuevo pacto se conoce la mente de Él, se conoce su voluntad. Pero el Antiguo Testamento, ahí vas a conocer un lado del carácter de Dios que no se muestra mucho en el nuevo pacto. Porque la gente piensa de que Dios es bueno, de que Dios siempre te va a pasar por alto, que Dios se hace el loco, de que Dios, que tú sigues pecando y Él te sigue amando. Y es verdad, Dios te sigue amando, pero si tú sigues pecando y caminando en las obras de la carne, Dios tiene que manifestar su lado justo y tiene que aplicarte disciplina, corrección y azote. Fíjate, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Entonces los estatutos te regulan, te hacen conocer
No solo en el nuevo pacto de que eres un predestinado, un bendecido, un amado, un justificado, sino que te dice también, oye, camina en obediencia, agrádale en todo, manifiesta la vida de Cristo. Son cosas, estatutos, son cosas que no se tienen que decir, se viven porque están grabadas en tu corazón. My God. Y cuando tú tienes el Espíritu de Cristo, se espera que esos estatutos estén a flor de labio, estén a flor de piel, se manifiesten en tu vida y que manifiesten en todo lugar el olor de tu conocimiento. Pastor, me tuve que poner poético porque es que cuando se habla de los estatutos de Dios, David se le llenaba la boca de alabanza. Rebosa mi lengua de alabanza porque es que eso trae un enamoramiento tremendo. Sí, señor. Sí, señor. Y David era un empedernido, enamorado de Dios. Que cuando le faltaba la presencia, mire, se descomponía totalmente. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero yo quiero darte un la. Te voy a dar un la. Ajá. Porque cuando el nuevo pacto llegó, atiéndeme bien, cuando Dios manifestó la fe que iba a llegar y manifestó el nuevo pacto, Él no simplemente te dio 2 tablas como le hizo a Moisés. Contigo y conmigo, Él hizo algo muy diferente. Y yo quiero hablarte un poquito de eso. Mira, está en el libro de Jeremías. Imagínate, que Jeremías está por allá en el viejo pacto. Pero Jeremías 31, 33 no es viejo pacto. Mira cómo dice. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, mira dónde empieza el cambio del nuevo pacto. Mira dónde empieza. Y esto hay muchos cristianos que dicen que son del nuevo pacto, pero no conocen estos detalles. Mira, daré mi ley. Oye, fíjate que el nuevo pacto no se quedó sin ley. No, dice, el nuevo pacto que les voy a dar, lo primero que voy a hacer es que le voy a dar mi ley en su mente. Oye eso, la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pastor, ¿de quién está hablando? Ahí está hablando de ti y está hablando de mí. Mira el próximo verso, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. ¿Por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Pero oye bien, no se te olvide que escribió la ley, te la dio en la mente y la escribió en tu corazón. ¿De dónde es que salen los estatutos de Dios que a Él le gustan? Salen de dentro de ti, porque el Espíritu de Dios hizo morada en ti. Su Espíritu se unió a tu Espíritu, que la Biblia dice que ahora el que se une al Señor, un Espíritu es con Él, como dice 1 Corintios 6. Pero ¿qué más pasa cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se unen? Lo que pasa es bien tremendo. Si tú andas en el Espíritu, atiéndeme bien, tú no puedes andar en la carne, porque si tú andas en la carne, el que anda en la carne es enemiga de Dios, no se sujeta a la ley que Dios te dio, a la ley de Dios, que te la dio en tu mente, que te la dio en tu corazón. Pero si tú andas en el Espíritu, ¿sabes lo que va a pasar? Que tú vas a empezar a complacer al Señor y Él se va a encantar contigo. Porque mira, sus leyes están escritas en tu corazón y en tu mente y automáticamente vas a cumplir sus estatutos. No necesitas una lista como la lista que Moisés preparó de 613 detalles, que esos fueron los mandamientos expresados en ordenanzas. Tú no necesitas una lista de esas. Lo que tú necesitas es mirar para dentro de ti. Y ahí dentro está la ley de Dios escrita en ti, en tu corazón. Y los mandamientos y los estatutos del Señor están en ti. Y tú te vas a convertir en un complacedor profesional
de la voluntad de Dios y Dios va a andar complacido contigo y todo lo que tú pidas, se te va a dar. Todo lo que tú desees, Dios se te lo va a lograr. Las finanzas tuyas van a cambiar, la vida tuya va a cambiar, va a permear para tu matrimonio, va a permear para tu trabajo, va a permear para la gente de tal modo que todos van a querer estar contigo. ¿Por qué? Porque los estatutos de Dios mantienen a Dios complacido y te mantienen a ti prosperado. ¿Te gustó eso? Tremendo, tremendo. Y para dar evidencia, y con esto terminamos, de lo que el pastor leyó en Jeremías 31, era nuevo pacto, aparece esa misma porción en Hebreos capítulo 8, verso 10, diciendo: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Por qué? Porque los estatutos están escritos en el corazón, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mi hermano, esos estatutos siguen hoy en nuestros corazones. Aquí mira, las escribió en nuestra mente. Pero la semana que viene vamos a hablar un poco más de cómo es que se escribe, cómo fue que Dios escribió eso en nuestras mentes en el nuevo pacto. Y esos estatutos comenzaron antes de la ley, con Abraham. Te lo mostramos allá en Génesis 26, con Abraham antes de la ley. Se incluyó en la escritura, en el antiguo pacto, pero siguió en el nuevo pacto, y hoy están escritos en nuestras leyes, esas leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es que nadie tiene que decirte ahora: mira, esto no lo hagas, porque aunque nadie te esté mirando, hay algo dentro de ti que son los estatutos de Dios, que son esas leyes del Espíritu, la ley del Espíritu que está escrito en tu mente, que te dice: camina por aquí, haz esto. Y nadie tiene que decírtelo. Oye, qué interesante estudio el de hoy, pastor. Me he gozado. No me quiero ir sin leer este verso que está en Juan capítulo 6. Sí. Juan capítulo 6, en el verso 44. Jesús por su boca hablando. Óyete esto. Dice: ninguno, oye bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ahora, oye esto, ¿cómo es que el Padre los trae sin que ningún evangelista le hable? Porque ya las leyes y los estatutos están en su corazón. Y automáticamente ahí dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oye, porque escrito está en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó allá en la eternidad, en la predestinación, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ese viene a mí. ¿Por qué? Porque ya tiene la ley en el corazón y los mandamientos y los estatutos están en su interior. Te invito a que pidas este panfleto y te invito a que nos sintonices la semana que viene, porque esto se pone más bueno. Tremendo, ahí está el estudio. Si usted lo quiere, simplemente diga: quiero una copia, por favor. Estatutos de Dios. Se lo haremos llegar a su Messenger o a su WhatsApp, de la manera que usted lo quiera. Comparta este estudio con otros para que otros también sean edificados. Y la próxima semana, el próximo jueves a la misma hora, vamos a terminar con esta segunda parte. Pastor, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por su interacción. Muchos fueron edificados en esta noche. Nos gozamos de verlos ahí estudiando la palabra. Un saludo para ti, mi hermano Neri. Un abrazo para ti, para Amparo también. Gracias a todos ustedes. Y oramos que ustedes se enamoren de los estatutos de la palabra del Señor y los pongan en su boca, en su corazón y en su boca. Hasta la próxima. Los declaramos bendecidos
con toda Te exalta